aconsejar, animar, eh, examinarnos, pues saber si estamos realmente comprometidos con la obra o sencillamente somos espectadores sin involucrarnos en las cosas del Señor. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, la lección, como ven ahí, cuatro tipos de cristianos en las iglesias locales. Eh, en toda actividad, hermano, evento, trabajo o obra que se hace en grupo, porque tenemos que ubicarnos en grupo, o sea, un grupo específico, eh, cada persona lleva adelante una actividad y generalmente cuando una actividad depende de un grupo, eh, su éxito será muy bueno si el grupo trabaja y colabora, o sus actividades serán tal vez un fracaso porque poca gente se involucró, pues. ¿Ok? Sabemos por experiencia propia que no todos los responsables de llevar la actividad o de alguna misión que se le haya dado se esforzarán en la misma. Entonces, la idea de este estudio es hablar un poco de cuatro tipos de cristianos en cuanto a su desempeño, en cuanto a hacer las obras del reino de Dios y su justicia, en cuanto a trabajar para el cuerpo de Cristo, su iglesia, animar, fortalecer, visitar, ayudar, enseñar, bueno, cualquier cantidad de actividades que podemos llevar adelante dentro del reino del Señor. Entonces, podemos reconocer, pues, unos cristianos que se conocen como comprometidos. Ellos se esfuerzan por llevar a cabo la obra de manera exitosa, pues. Siempre están allí, ellos son, empujan, ellos guían, ellos animan. También hay otro grupo que son los involucrados. Estos son los que no empujan, pero sí están dispuestos a apoyar, pues. Están dispuestos a ayudar en las cosas del Señor. Hay otro grupo que son como los espectadores. Estos son los que siempre están como de brazos cruzados, mirando de lejos, no se involucran de nada, no se interesan en nada, solo miran, pues. A veces comentan, a veces pueden criticar también, pero están como de brazos cruzados y caídos. No se involucran en nada en la iglesia. Y finalmente están los saboteadores o opositores. Estos siempre tienen unas intenciones maliciosas, son divisionistas, son problemáticos, tratan de causar o causan, mejor dicho, problemas dentro de la grey del Señor. Y siempre están criticando, siempre están mirando la parte negativa. Entonces, lo que debemos nosotros evaluar a medida que avance en el estudio, hermanos, es a cuál de esos cristianos nos parecemos. ¿Somos comprometidos o estamos involucrados en el reino del Señor? ¿O solamente somos saboteadores que siempre están causando problemas? O sencillamente, bueno, ni nos metemos ni nos salimos, estamos allí sin involucrarnos en las cosas del Señor. Entonces, lo que debemos entender es que realmente la iglesia crece, se fortalece, madura por, por los cristianos comprometidos e involucrados. Pero generalmente los hermanos que no se involucran, no ayudan mucho en el reino del Señor. Solamente que asisten los domingos y se ve un poquito más de gente. Y los saboteadores son peligrosos, porque los saboteadores son los que causan problemas, a veces hasta divisiones en el reino del Señor y terminan afectando a la iglesia. ¿Ok? Entonces, podemos hablar de cristianos comprometidos, cristianos involucrados, ¿ok? Cristianos espectadores y cristianos saboteadores. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿A qué grupo pertenece usted?
Si ustedes los hermanos que están comprometidos con la obra y siempre están buscando la manera de ayudar, pues excelente. Si son ustedes hermanos que siempre están dispuestos a apoyar a los que están llevando todo adelante, excelente. Pero si ustedes son hermanos que no se involucran en las cosas del Señor, pues tengan cuidado, espiritualmente hablando. Y si son de los que causan división y tropiezo en contra de las cosas del Señor, peor aún, hermano. Entonces, no es algo nuevo esto en las iglesias del Señor, hermano. ¿Ok? No es algo nuevo. Siempre en una casa, siempre hay labores. La palabra dice que hay utensilios, unos para usos honrosos, otros para usos viles, y se está refiriendo a los miembros de la iglesia. Hay miembros en la congregación que están allí y tienen un uso eh, honroso, porque apoyan, ayudan, son fieles, son ejemplos, pero también hay utensilios o hay miembros que son para usos viles, pues como dice la palabra. Cuando leemos 2 Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande, y está hablando de la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Ok? Por ejemplo, los que causan división realmente le hacen mucho daño a la iglesia, muchísimo daño. Los que esparcen el error doctrinal, ¿ok? Los que ponen tropiezo a otros hermanos en su manera de actuar, de vivir. La nueva versión internacional nos dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno para los usos más nobles, o sea, en vez de honroso, más noble, y otro para los usos más bajos. Es correcto, pues. Hay vasijas que se usan para cocinar y otras se usan para tal vez regar las matas o otra actividad que no es tan honrosa, pues. Entonces, cuando vemos el contexto de 2 Timoteo 2:20, Pablo está hablando de los siervos que usan bien la palabra de verdad, comparándolo con los que no la usan bien. También sabemos, hermanos, que ahí en las casas grandes también hay utensilios que ya no se le da uso, sino que están allá como arrimados, no tienen ninguna utilidad. Y la casa es la iglesia, la casa de Dios, el reino de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El pueblo de Dios, esa es la iglesia, esa es la casa grande. Y la casa grande tiene que ver con todos los que hemos obedecido la fe y perseveran en ella, de una manera universal. Y de una manera local, pues son todos aquellos que han obedecido la fe y están perseverando en un local, poniéndose de acuerdo con otros hermanos para reunirse. Entonces, cada cristiano es identificado como un utensilio que Dios usa de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Sí, el utensilio, porque a diferencia de una vasija, de un plato, son cosas que no tienen vida, pero en el caso nuestro somos utensilios o piedras vivas que podemos permitir ser usados por Dios, como también podemos permitir ser usados por el diablo. Podemos ayudar a que Dios cumpla sus propósitos, pero también podemos impedir que Dios cumpla sus propósitos. Entonces, 2 Timoteo 2:20 podemos aplicarla a los diferentes cristianos que hay en las iglesias locales. ¿Ok? De hecho, es un problema general que pasa en todas las iglesias locales. Entonces, en las iglesias locales hay miembros para usos honrosos o nobles y hay otros miembros que son para usos viles o más bajos. La pregunta es, en qué grupo estamos nosotros ubicados? ¿Somos nosotros utensilios para honra? ¿Somos utensilios para usos nobles dentro del reino del Señor? ¿O somos utensilios viles, bajos, problemáticos, que no ayudamos? Y encima no ayudamos, sino que a veces hacemos tropezar a otros.
Entonces, 1 Timoteo 3, 14, 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la casa de Dios es la iglesia. Cada iglesia local viene a ser una casa de Dios. ¿Eh? La iglesia universal como tal es la casa de Dios, pero en la iglesia universal no hay utensilios para uso viles, porque allí están solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Pero en las iglesias locales sí hay instrumentos o hay miembros para usos nobles y para otros para usos más bajos. Entonces, a diferencia de los utensilios que usamos en nuestras casas, ¿ok? Eh, son utensilios que nosotros decidimos cómo usar, que los hemos comprado, nos los han regalado, algunos ya no los usamos, otros los botamos, otros son muy queridos, a pesar de que estén muy viejos, nos gusta siempre utilizarlos, por ejemplo, ollas, sartenes, lo que sea. Pero en el caso del Señor, en el caso de Dios, nosotros somos utensilios que tenemos libre albedrío y podemos permitir que Dios nos use o podemos estorbar a Dios para que Dios no nos use. Según de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero hay que limpiarse de esas cosas que está hablando Pablo ahí en 2 de Timoteo. Entonces, todos los cristianos, en teoría, pues en teoría, aunque no en la práctica, pero sí deberíamos ser utensilios para honra, todos, utensilios santificados, útiles al Señor. Eso es lo que significa instrumento para honra, tiene que ser útil al Señor, le debe servir a Dios para algo. Y ese algo, pues, es las obras que hacemos. Por eso lo relaciona aquí en 2 Timoteo 2:21 como estar dispuesto para toda buena obra. ¿Usted qué clase de utensilios somos nosotros? Cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Estamos comprometidos? ¿Estamos involucrados? ¿Somos solamente espectadores que no nos involucramos en nada? ¿O por el contrario, que siempre son menos, somos de aquellos que estorbamos, hacemos tropezar, causamos problemas dentro de la iglesia? Dios quiere salvar, operar y bendecir, edificar a todos sus hijos. Dios quiere que obrar a través de nosotros, hermano. Porque hay un principio que lo muestra la palabra, hermanos, y es que Dios se complace, Dios se satisface, Dios hace por medio de nosotros. O sea, por ejemplo, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, pero Dios no va a venir a salvarlos directamente, sino que envía a sus siervos para que le hablen la palabra, el evangelio, y por medio de hablarle la palabra del evangelio, las personas toman decisiones. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usarnos a nosotros. Por ejemplo, acabo de hablar de la evangelización. Dios quiere usar a todos los cristianos para que le hablen a las personas y poder buscar discípulos, porque Cristo mandó a ser discípulos de todas las naciones. Pero ¿qué pasa cuando en su mayoría los cristianos no quieren involucrarse en eso? No ven que sea una obligación predicar el evangelio. Entonces, nos terminamos convirtiendo en instrumentos que no somos útiles. No estamos ayudando en nada, no estamos aportando nada a la iglesia, ni siquiera le predicamos a las personas para que nos visite, menos para darle un estudio, menos para tratar de que se conviertan a Cristo. Entonces, Hebreos 13, del 20 al 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos. Aptos son capacitados, ¿ok?
os haga apto en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo que toda obra buena. Y fíjense lo que hace Dios por medio de nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, Dios se complace en las buenas obras, hermanos, conforme a su palabra. Esas buenas obras que se llevan adelante, que siempre terminan glorificándolo a Él. Entonces dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una necesidad, hermanos, de involucrarse en las cosas del Señor. Porque como miembros de la iglesia de Cristo debemos entender que un cuerpo tiene muchos miembros. Todos los miembros son necesarios. Todos los miembros son indispensables. Pero ¿qué pasa cuando hay muchos miembros que no se involucran o que inclusive entorpecen la actividad de la iglesia? Pues esa iglesia va a tener problemas. Esa iglesia puede dividirse. Una división causa desánimo e inclusive algunos hermanos se terminan apartando. Entonces, mis queridos hermanos, lo que debemos entender es que nosotros deberíamos ser de los cristianos que estamos comprometidos y también de los que están involucrados. Pero no deberíamos ser de cristianos que ven las cosas de lejos, que no se involucran, es como si estuvieran viendo una película de lejos. O los cristianos que causan problemas y tropiezo en contra de la doctrina de Cristo. La nueva versión internacional nos dice lo siguiente. Hebreos 13:21 nos dice que Él, hablando de Dios, los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Dios tiene un propósito, tiene un objetivo para con nosotros. Dios quiere que lleguemos a la estatura espiritual de Cristo. Dios quiere que vivamos con Él por la eternidad. Dios quiere que combatamos el pecado y vencerlo. Entonces, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando un utensilio no actúa, no colabora, no trabaja, no hace mayor cosa en el reino del Señor? Pues es un utensilio que le está impidiendo a Dios ser usado. Y como está un utensilio que por su libre albedrío no permite que Dios lo use, entonces termina siendo un instrumento para usos viles, deshonroso, incluso son utensilios inútiles en el reino del Señor, en la casa de Dios, porque ya no tienen ninguna función, ya no están haciendo nada, pues. Realmente, hermanos, nosotros deberíamos preocuparnos mucho por el uso de los talentos que Dios nos ha dado. Deberíamos preocuparnos mucho por actuar y favorecer a los hermanos para cuando Cristo regrese, nos haya visto todo lo que hemos hecho por los hermanos, pues. Porque por todas esas obras vamos a ser evaluados, vamos a ser juzgados y muchos irán al cielo, pero muchos más irán a una condenación eterna. Entonces, nosotros debemos ser utensilios para honra, para la honra de Dios, permitir que Dios nos guíe por medio de su palabra, permitir que Dios nos use para hacer las obras que Él quiere completar, terminar en nosotros. Pero no debemos ser utensilios para usos viles, ¿ok? Porque los utensilios para usos viles vienen a ser realmente instrumentos de Satanás. Quien los usa es como es un aliado de Satanás que está en medio del grupo, que los usa como instrumento, ¿ok? Para perjudicar, para estorbar los propósitos de Dios, también para desanimar y hacer que la iglesia decaiga. Y no están fuera de la iglesia local, que son miembros de ella, pero causan mucho daño, porque trastornan la fe de muchos hermanos que buscan sinceramente a Dios.
hacen tropezar a otros y causan divisiones, disensiones, pleitos, contiendas. Entonces, están primero los cristianos comprometidos. Una persona o cristiano comprometido, ¿verdad? Asume un compromiso espiritual. También tienen iniciativa propia. No necesitan que lo estén empujando. No necesita que lo estén animando. Él solo es como un motor autosuficiente que quiere hacer, que quiere ayudar, que quiere que la iglesia avance. Este tipo de cristianos se obligan ellos mismos a cumplir con algo. En este caso, con la voluntad de Dios. Se obliga, o sea, que se esfuerza. ¿Qué hace que hay hermanos que están tan comprometidos en las cosas de Dios y hay muchísimos hermanos que no les interesa? Los comprometidos hacen el esfuerzo necesario para cumplir con su responsabilidad. Algunas veces van más allá de lo necesario para cumplir su compromiso. Son ejemplos y motivadores para otros, porque los otros ven a alguien que está dispuesto, que está trabajando, que está haciendo, que está buscando mejorar las cosas. Entonces son ejemplos y motivadores para otros que se dan cuenta qué clase de, de cristianos son. Son fervorosos o fervientes, apasionados, entusiastas y dedicados. La Biblia de las Américas dice Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, el cristiano no debe ser perezoso, sino que debe trabajar, esforzarse, servir fervientemente, con pasión al Señor, de una manera diligente, hermanos. Entonces, fíjense que miembros o utensilios que no están siendo de utilidad para Dios, realmente son instrumentos para usos deshonrosos. Entonces, los comprometidos no necesitan ser empujados, actúan solos, empujan o arrastran a otros, están comprometidos con la iglesia. Hombres y mujeres que realmente vienen a ser columnas de la iglesia local, porque en las iglesias locales cristianos van y cristianos vienen. Ustedes pueden verlo en el desempeño de sus años y verán cuántos cristianos se han apartado, cuántos se han convertido y cuántos se han apartado. Pero esos hermanos que son comprometidos, que son columna de la iglesia, son cristianos que siempre están allí animando, trabajando, apoyando y sirviendo. Y esa es la clase de cristiano que Dios quiere, pues. Bien comprometido en las cosas del Señor. No suman, no restan, ¿ok? Ayudan, no estorban, se puede confiar en ellos. Entonces, ¿qué clase de miembro, de cristiano eh, somos nosotros dentro de la iglesia local? ¿Estamos comprometidos, involucrados? ¿Estamos viendo de lejos con los brazos cruzados? ¿O somos de los que causamos más bien problemas? Entonces tenemos muy buenos ejemplos, hermano, de cristianos comprometidos. El apóstol Pablo fue uno. Él mismo dijo que él había trabajado más que todos los demás. 1 Corintios 15, 9 al 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo era un cristiano bien comprometido en el reino de Dios, pero muy bien comprometido. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros en las cosas del Señor? Y Pablo no está alardeando, hermanos, sino que está diciendo una verdad, pues, porque él realmente fue comprometido, dedicado y se esforzó por hacer la voluntad de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultado, dice.
pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Pues debemos permitir que Dios obre a través de nosotros, pero por que lo decidimos así, permitimos ser usados por Dios. Pero a veces pasa mucho que no permitimos que Dios nos use. Después tenemos a Timoteo, un evangelista joven que estuvo muy comprometido con la obra del Señor. En algún momento pareciera que se desanimó, pero en general fue un tremendo varón del Señor, esforzado y valiente. Y Pablo reconoce y alaba el trabajo de este hombre, comprometido con la casa de Dios, de este hermano comprometido con la casa de Dios a pesar de su juventud. Filipenses 2 del 19 al 21 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté en buen ánimo, de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Esto es triste, hermano, que Pablo diga dentro de tantos colaboradores, de tantas iglesias que había establecido, dice, porque pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros, porque todos buscan lo suyo propio, el egoísmo, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, Pablo realmente, Timoteo, perdón, era un muchacho animado, esforzado, tanto que Pablo lo halaga, o sea, reconoce esa cualidad, dice también, esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, nadie se comparaba al ánimo de Timoteo, pues. Y además era un hombre sincero. Pablo pone a Timoteo pues por encima de muchos al decir que a ninguno tiene que pueda tener el mismo ánimo por la iglesia y tan interesado por los hermanos. Ahora la pregunta es ¿qué tanto nos interesamos nosotros en los hermanos? ¿Qué tanto ánimo tenemos por hacer la voluntad de Dios, por trabajar en su reino? ¿O estamos solamente esperando que venga Cristo en la muerte y que ganemos el galardón sin trabajar? Ya le dimos que no debemos ser perezosos, sino forzados. Pablo pone a Timoteo por encima de muchos, ¿ok? Y además termina diciendo que Timoteo no está buscando lo suyo propio, porque dice, porque todos buscan lo suyo propio. O sea, cada quien a veces hace las cosas, inclusive las de Dios, por interés, pero debemos tener cuidado, ¿ok? Por ejemplo, otro buen ejemplo, Evodia y Síntique, no solamente apoyaron a Pablo, sino que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio. O sea, estaban ahí brazo con brazo, apoyando, animando, fortaleciendo, acompañando a Pablo. Filipenses 4, del 2 al 3 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, ¿eh? En el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la Biblia. Entonces, Evodia y Síntique, Pablo pide que ayudes a estas que combatieron, o sea, no eran perezosas, no dejaron a Pablo solo, sino que combatieron, lucharon juntamente con Pablo en el Evangelio, hermanos. A veces uno organiza para llevar una hora de evangelización y pocos son los hermanos que se interesan. Pero Cristo le mandó a todos a que hiciese discípulo de todas las naciones. Primero los apóstoles, y los apóstoles tenían que enseñárselo al resto de los miembros de los cristianos. Ahora veamos cristianos involucrados.
Estos ayudan mucho en la casa de Dios, generalmente tienden a ser comprometidos, pero son muy buenos cuando son guiados por otros. Hay hermanos que no, tal vez no tienen la misma iniciativa de un hermano que está comprometido, pero tiene la buena disposición de ayudar dentro de los recursos que pueda tener. Entonces están dispuestos a cumplir lo que le asignan. Generalmente esperan que otros les guíen, les instruyan y les digan qué hacer. Pero una vez que aceptan la misión, pues ellos cumplen plenamente con lo que se les está asignando. Según de Timoteo 1, del 6 al 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Timoteo era un cristiano realmente comprometido, pero fíjense que en algunos momentos él necesitó que lo animara. Por eso Pablo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, cristianos involucrados, hermano, es aquellos que están involucrados, que tienen interés, que están haciendo el esfuerzo, ¿ok? Quieren aportar, quieren ayudar. Romanos 16:21 dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sósípater y mis parientes. ¿Por qué? Porque Timoteo era su colaborador, pero también hubo muchos cristianos que ayudaron, animaron, fortalecieron a Pablo. También lo fue Tito, hermanos. Segunda de Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Colaboradores. Eso es lo que necesitamos nosotros en la iglesia del Señor, hermanos que estén dispuestos a trabajar, a llevar el evangelio, visitar a los hermanos, animar a los que están decaídos, o sea, que tengan esa labor, no que dependa de uno o dos hombres dentro de la iglesia hacer todo el trabajo, todos los demás están con los brazos cruzados, no, hermano, debemos realmente tener compromiso y tener ganas. Romanos 16:3 nos habla del buen ejemplo de Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y Aquila. Nuevamente dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos ayudaban a Pablo. Pablo no estaba solo, hermano, está rodeado de discípulos que le apoyaban. Algunos en algún momento lo abandonaron, pero Pablo eh, tenía discípulos que le ayudaban en su obra evangelística. Entonces, esta pareja, Priscila y Aquila, demostraron que detrás de un cristiano involucrado puede haber uno que sea comprometido con la obra, dispuesto a hacer lo necesario, siempre pendiente de la obra, siempre dispuesto a hacer, siempre dispuesto a colaborar, siempre dispuesto a animar, que cuida lo que escucha, que guarda la sana doctrina. Pero es necesario que en nuestro caso estemos involucrados o comprometidos. Hechos 18 del 2 al 3 dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y ellos estaban allí apoyándolos, animando, fortaleciendo. No hay algo mejor, hermano, en una iglesia local que uno ver y contar con hermanos bien comprometidos en las cosas del Señor.
hermanos que preguntan qué puedo hacer, hermanos que se lleva a cabo una actividad, algo, y allí están involucrados, no ponen pero. Primera de Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, otro colaborador, Epafrodito. Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. O sea, Cristo lo reconoce como un compañero ahí de la lucha, militar, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Fíjense cómo apoyó Epafrodito a Pablo. Entonces, mis queridos hermanos, lo que quiero que reflexionemos sobre este estudio es si realmente estamos comprometidos, involucrados, o sencillamente no nos interesa y estamos alejados. No tenemos tiempo para Dios. En eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Después tenemos cristianos espectadores. Eso existen en la iglesia y no son pocos. En el fondo ellos vienen a ser como cristianos un poco incrédulos, porque no piensan que esté mal en lo que están haciendo o estén dejando de hacer. Ahora yo los llamo, porque esta es una clasificación que yo he desarrollado de acuerdo a lo que puedo percibir en la iglesia del Señor. ¿Ok? Como ustedes también lo pueden percibir en sus diferentes localidades. Entonces, Hebreos 6 del 10 al 12 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Fíjense que el autor a los hebreos reconoce el esfuerzo de los hermanos hebreos. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, cristianos, espectadores, ellos son constantes, están allí, pero no se involucran en nada. Generalmente actúan como visitantes. Entran, se sientan, terminó el culto, salen corriendo a su casa, no tienen tiempo para los hermanos, no tienen tiempo para conversar, no tienen tiempo para visitar, no tienen tiempo. Y generalmente no ponen su talento a la disposición de la iglesia, porque sus talentos los quiere usar es para prosperar. Entonces, hay cristianos que están observando, ven que se habla de la necesidad de llevar el evangelio, no se involucran. Se les habla de la necesidad de visitar, animar, fortalecer a los hermanos, no se involucran. Se toman decisiones para el bien de la congregación, no se involucran, no están interesados en involucrarse. Entonces, nosotros no debemos tener esa característica. Nosotros debemos estar dispuestos a ayudar en lo que sea, cualquier cosa que se vaya a llevar adelante en la iglesia. Pero no podemos ser incrédulos pensando que no vamos a tener consecuencias por eso. Hebreos 10, 23, 25 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, la cuestión es fluctuar, hermanos. Vamos de un lado a otro, estamos animados, estamos desanimados, estamos felices, estamos tristes, y siempre pareciera que lo que hacemos es fluctuar de un lado a otro. Y finalmente, cristianos saboteadores, hermanos.
Estos son hermanos que causan problemas en la iglesia. Son apóstatas, su mayoría. Tratan de trastornar la fe de los hermanos y actúan muchas veces con malicia. ¿Ok? Segunda de Timoteo 2 del 16 al 18 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Esa es la característica de Himeneo y Fileto. Se estaban comiendo la fe de muchos, enseñando el error, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, los carnales, los hermanos saboteadores siempre están causando problemas, están causando división, siempre están involucrados en algún conflicto porque no les importa, pues. A veces critican, murmuran y hasta estorban, pues. 1 Corintios 3 del 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Este tipo de cristianos existe en las iglesias locales, y si no los hay, a veces aparecen. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado. Judas nos dice, Judas 17 y 19 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, hermanos, están los saboteadores, están los que causan división, los que causan tropiezos, los que están siempre con dificultades. A veces dividen la iglesia, a veces malpone a la iglesia con los que la están guiando. Pero no es la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. No debemos ser saboteadores, ni debemos ser espectadores, debemos estar involucrados, comprometidos en el reino del Señor, porque eso nos permitirá recibir la corona de vida. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azota llamas. Entonces, para concluir, hermanos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué grupo de estos estamos? Y respondernos sinceramente. ¿Estamos comprometidos, involucrados, somos saboteadores o solamente simples espectadores sin involucrarnos? Cristianos comprometidos, involucrados, espectadores, saboteadores. ¿De cuál tipo somos? Dios espera que todos seamos diligentes, esforzados, comprometidos y fervorosos para el bien, no para el mal. Entonces, hermanos, luchemos por permanecer dentro del primero y segundo grupo, entre los comprometidos y dentro de los involucrados. No permitamos que nos convertamos en cristianos que no somos buenos instrumentos para Dios. ¿Ok? Muy bien, hermanos, que nuestro buen Dios les bendiga y gracias por acompañarnos y espero que esta lección les pueda animar. Que Dios les cuide. Hermano Jaime.